Al final, si tú tenías una convicción profunda, algo que como que te mueve realmente como desde la guata, desde lo más Dentro, profundo, sí. esa voz como que no se calla nunca. Ahí se necesita el compromiso, la voluntad, la fortaleza mental de no renunciar a la primera dificultad. No, nos pasó de todo. Un día estaban nuestros abogados adentro de la oficina y de repente cerraron Walmart porque se avisó que venía como esta turba de gente a saquear el local. Ya hemos escuchado varias historias de cambios y sabemos que aunque pueden ser procesos difíciles, son necesarios para crecer. Son el motor de nuestro avance, son lo que nos hacen fuertes y resilientes. Son lo que nos hace nosotros. Este podcast está para recordarte esto y compartirte historias de personas como tú que se atrevieron a escuchar su voz interna, incluso en medio del caos. Soy Marieta Vallespín, ingeniera y coach, y te invito a acompañarme en esta segunda temporada de este espacio seguro que es Benditos Cambios. Hoy día nos encontramos con Macarena Concha. Es cofundadora y CEO de Total Abogados, donde se entregan servicios legales cotidianos a personas y pymes, facilitando los procesos legales. Macarena Concha es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile y es una mujer que se atreve a tomar desafíos complejos, que se atreve a soñar en grande y que trabaja día a día para lograrlo. Con una mirada estratégica, pero al mismo tiempo muy presente en las operaciones diarias del trabajo. Es mamá de 4 hijos y además disfruta de correr. Participa incluso de carreras como una maratón. Hoy día Macarena nos contará un punto de inflexión en su vida, donde hubo un cambio de ruta que la llevó a ser hoy día cofundadora de Total Abogados. Gracias Macarena por estar aquí. Gracias por esa introducción, gracias por la invitación. Un gusto estar en este espacio y feliz de contar lo que pueda aportarle a otra persona que está ahí esperando para hacer algún cambio. Eso, y atreverse. Y que se atreva. A veces el pulso está ahí al borde. Sí. Oye, ¿nos podrías contar un poco primero qué es Total Abogados? Sí, feliz. Bueno, Total Abogados es un proyecto en el que le hemos entregado cuerpo, alma, corazón, todo en los últimos 5 años, porque lo que busca es solucionar un problema que nosotros creemos que es muy real en un segmento muy grande de la población, que es en el fondo ese como no acceso al servicio legal cotidiano. Ya. Hay un segmento muy grande de la población, el segmento como masivo, que no tiene como un abogado de confianza a un llamado telefónico de distancia. Claro. Entonces, como que tu hermana no es abogado, tu cuñado no es abogado, no tenía acceso al abogado a la oficina. Igual en tu vida cotidiana necesitáis resolver problemas legales, aunque no queráis. Sí, claro. Te separaste, te fue mal, tenés que divorciarte. Tenés que regular el régimen de visita a tus niños. Se murió alguien en tu familia, tenés que hacer una posición efectiva. Siempre hay algo. Tenés que realizar un contrato. Tenés que ver un tema de deuda. Y legalmente existen soluciones. La industria legal es una industria como que históricamente ha sido como lejana, como distante, cara. Sí. Entonces, Total Abogados llega a solucionar eso como de la misma manera que nace en la cotidianidad de tu vida. Nosotros queremos que tengáis una solución cotidiana para solucionarla. Y por eso que nosotros damos el servicio de manera 100% digital. Tú te metías a nuestra página y nos podías encontrar. Ya. Y te vamos a dar una solución súper como concreta. Ya, tu problema se puede solucionar con esta alternativa, vale tanto y te damos 3 cuotas para que lo pagues. Olvídate de la UF por precio, por hora, que ahí después vayas a saber cuánto vale, porque no sabéis cuánto vale cuando parte. No partís con esa incertidumbre, sino que sabes cuánto va a pagar. Con nosotros vais a saber al tiro. Esta cuestión te cuesta 500 lucas, te doy 4 cuotas. Ya, perfecto. Súper pensado para la realidad de ese segmento. Perfecto. ¿Es 100% online o 100% hay sucursales? Online. Ya. O sea, nosotros tenemos una oficina en Apoquindo, y la gente puede venir para saber que somos reales y todo. Y cuando nosotros partimos con oficinas físicas. ¿Ya? También en el mismo concepto como hacértelo como cotidiano. Entonces llevamos las oficinas de abogados a lugares donde tú vas constantemente. No tienes que ir a buscarme, no tienes que ir al centro, al Paseo Ahumada, al piso 7, buscar mi oficina, no. Tú estás en un supermercado, 3 cajas de supermercado y una oficina Total Abogados. Perfecto, ya. En el metro, en el subcentro de Escuela Militar, había una oficina de abogados. Adentro de un mall había una oficina de abogados. Ah, qué buena. ¿Y porque eso lo habíamos visto en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en India, en España, existía ese modelo. ¿Ya? Y ahí vino la pandemia. Nosotros teníamos la idea de crecer así como súper rápido, y esa idea estaba súper anclada al concepto del retail físico. Sí. O sea, si queríamos crecer, teníamos que tener 200 oficinas. Nosotros teníamos 7 y dijimos, ya, ¿cómo hacemos un plan para tener 200 oficinas como por volumen en 3 años? Claro. Era un plan con una inversión razonable, pero no era una locura.
Y ahí justo vino la pandemia. Y cambió los planes. Y nos hizo un favor gigante, porque al principio... Era una gran inversión y gran... además tenía un tema operacional y de logística bien complejo, ¿cachai? Porque tú tenías que asegurar, en ese momento le habíamos metido muy poca tecnología al proceso. Ya. Y tenías que asegurar que un abogado que estaba vendiendo casos diarios en Arica iba a registrarlos en un sistema que era súper manual, era como casi una planilla de sheet. Como la antigua. Claro, y si se le olvidaba poner un servicio, nosotros no teníamos ninguna visibilidad. No teníamos cómo saber no hay mucho control. que ese cliente había pagado una cuota. Sí. Eventualmente teníamos una transferencia no identificada en el banco. Claro. Y teníamos un servicio que nadie le estaba haciendo seguimiento. Entonces no sabíamos si se estaba prestando, si se Total. estaba prestando. O sea, tenía una complejidad no menor. Y además la operación de locales de retail físico también es cara. Tenéis que tener una estructura que te lo soporte. Tenéis que tener supervisores, tenéis que tener cosas que están ocurriendo. Porque como no podéis estar en todas partes al mismo tiempo, tú tenés que asegurar que tu oficina en Rancagua y en Arica funcionan igual. Sí, claro, uno es que estándar. Funcionan al mismo horario, Sí. que siempre están abiertas, Sí. que siempre atienden bien, que siempre están limpias, que siempre están ordenadas, que nunca falla la impresora, que nunca falla el computador, que la recepcionista nunca falla. Entonces tiene Hay una muchas logística variables. súper compleja. Sí. Entonces vino la pandemia y nosotros dijimos, oye, nosotros tenemos una oferta de productos súper amplia, porque además cuando estás en un lugar físico lo querís rentabilizar a todo evento. Sí. Si pasa un cliente, se sienta en tu oficina, tiene una necesidad legal sencilla, cotidiana, y tú la puedes resolver, la quieres vender. Sí. Porque necesitas rentabilizar está eso ahí. a toda costa. Y Ese está cliente no lo sentado al querés frente perder. tuyo. Sí. Pero nosotros teníamos súper identificado, como siempre pasa en estas cuestiones, que el 80-20 de la demanda estaba en 10 servicios, pero nuestra oferta de servicio era de 100. Y yo tenía que armarme para operar 100 servicios. Claro, porque si vendía del 1 al 100, tenía que todos atenderlos igual. Sí, claro. Y teníamos 10 servicios que nos generaban el 80% del ingreso. Perfecto. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa si nos especializamos en esos 10 servicios? Claro, se reducen a y eso. en el mundo digital, a diferencia del mundo físico, yo puedo elegir mi cliente, porque yo lo voy a buscar. Ya, a través de todas las la plataformas. comunicación. Entonces, claro, todas las campañas que tú hacías en Google, en Meta, lo que sea, Sí. tú las podés dirigir. Sí. Si yo no quiero vender servicios del juzgado de policía local, porque logísticamente es más complejo, tengo que tener una operación en la calle y un montón de Todo lo que cosas que, implica, por ejemplo, en un divorcio no tengo que tener. Claro. Cuando alguien busque alguien que le puedas en Google o en cualquier plataforma digital un servicio para el juzgado de policía local, yo no quiero aparecer. Perfecto. Entonces no promociono ninguna palabra asociada a esos servicios, no pago nada asociado, no lo pongo en mi paleta de servicio de la página, no lo pongo en ninguna parte. Claro, lo Entonces, emite. seguramente si alguien lo busca, nosotros no deberíamos aparecer. Ya. Pero si alguien busca un divorcio, quiero ser la primera. Sí. Y ahí pago y hago una campaña específica para ese servicio y ahí yo puedo elegir a mi cliente. Entonces yo creo que los clientes me elijan, compren con nosotros los servicios que nosotros queremos vender, que son esos 10 servicios. ¿Y tuviste el efecto cuando pasaste de 100 a 10? Sí, ¿lo viste al tiro? El efecto en la operación es impresionante. Sí. La operación primero se te simplifica. Porque sí, tenéis menos pasos. Además, la otra cosa que se nos produjo es que es súper obvia si uno la mira como ex post, pero ex ante como que no es tan obvia. Cuando estáis ahí, sí. Cuando tú tenías un abogado, por ejemplo, en la oficina de escuela militar, nosotros teníamos para cubrir todos los turnos, teníamos 3 abogados que se rotaban. ¿Ya? Porque teníamos que atender de lunes a sábado. Cuando estábamos en Walmart teníamos que atender de lunes a domingo, de 9 a 9. Cumpliendo las tenía que reglas tener 4 abogados para que se rotaran. El abogado que estaba sentado, cuando llegaba un cliente y le pedía un divorcio, le vendía el divorcio. Y le pedía una posición efectiva, se la vendía, le vendía. Y entonces ese abogado, como había estudiado el caso y tenía los antecedentes, tenía toda la información del cliente, tenía el contacto del cliente, tramitaba ese caso. Entonces ese abogado, además de vender, tenía que tramitar temas de familia, temas de deuda, temas de herencia, todo junto. Todo lo que... Sí. Cuando tú separáis la operación y decís, yo voy a vender digitalmente, tenéis la posibilidad de en la operación generar una sinergia impresionante, que es que tú decís, yo voy a especializar los equipos. Entonces, este equipo, que son 3 personas, van a ver solamente temas de familia. Porque cambiar de tema ya implica un tiempo de... O sea, está súper probado. Acá, la cabeza acá y abrirla acá. O sea si no le metís ninguna herramienta tecnológica, ya el solo hecho de hacer solamente una cosa te hace 8 veces más eficiente. Sí, claro. No le he metido tecnología todavía. Sí. Y además nos dimos cuenta que en esos servicios, como son servicios cotidianos, eran altamente estandarizables. Sí. Por lo tanto, meterlo en una plataforma tecnológica y sacarle de encima al abogado un montón de pega administrativa, papeleos que dan... era súper fácil. Sí.
¿Cachai? Entonces por eso que nosotros decimos, oye, por suerte vino la pandemia, porque nos obligó a pensar esto. Sí, a darle una vuelta. Porque cuando vino la pandemia y nosotros tuvimos que cerrar todos los locales de un día para otro, porque fue literal. El 21 de abril del 2020, nosotros nos levantamos ese día con todos los locales abiertos y nos acostamos con todos los locales cerrados hasta nuevo aviso. ¿Y en el estallido social no pasó nada? En el estallido Porque social ahí también sí, empezó ahí a haber como tiendas físicas sobre todo. Efectivamente tuvimos harto problema. Nosotros teníamos una oficina a la entrada de Walmart de Quilicura, que fue el supermercado más saqueado de todo Chile. No, nos pasó de todo. Un día estaban nuestros abogados adentro de la oficina y de repente cerraron Walmart porque se avisó que venía como esta turba de gente a saquear el local y nuestros abogados se quedaron encerrados dentro de la oficina. Pucha, nos llamaban histéricos. Sí, nosotros claro. no sabíamos qué hacer. Oye, mantengan la calma, nadie va a entrar a la oficina nosotros. Teníamos cortina, igual de esas que se cierran. Sí, las metálicas. Porque nuestra cortina no tenía, o sea, nuestra oficina no tenía ningún atractivo cuando a 5 metros tenía ahí una sala de supermercado con 200 pantallas LED. Eso te iba a decir, para llegar y sacar, que ¿cachai? se O sea, llevaban, sí. Estábamos un día en la oficina del subcentro Escuela Militar y de repente pasan los guardias corriendo por el pasillo diciendo como, oye, viene la turba, tienen que salir, tienen 2 minutos para cerrar y váyanse por favor corriendo. Tú decías como, ¿sabes que me siento en una película de terror? O ¿Qué sea, está pasando? Ahora, 1, 2, 3 ya. Y te juro que tal cual, o sea, tuvimos que cerrar los computadores, sacar apenas los cargadores, meterlos a la mochila, salir corriendo y tú decís, ¿para dónde corro? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde viene? ¿Cachai? Sí, y tú decís como, yo no he hecho nada. ¿Cachai? Y tengo que salir corriendo como si fuera un ladrón. Era como una sensación... efectivamente fue como el primer golpe. Sí. Pero después como en enero, en febrero la cosa se empezó a calmar. En marzo siempre estaba como la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. Pero se retomaron muchas actividades. Claro, y marzo como que partió mucho más tranquilo de lo que alguna gente anticipó. En enero y febrero toda la pandemia esta lo gente cayó un decidió poco. irse de vacaciones, entonces como que no hicieron ningún disturbio. Y a fines de marzo empezamos con el tema de la pandemia y ya a mitad de abril la cuestión era 100% pandemia. Claro. Y ahí nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Porque no somos capaces de generar una sola venta con todos los locales cerrados. Y nos metimos al tiro como al tema de generar la venta en los canales digitales y todo, pero eso fue, entre comillas, relativamente sencillo porque había una fuerza externa muy potente que nos estaba ayudando. Todo el mundo estaba encerrado en su casa tratando de resolver su vida por internet. ¿Cachai? Entonces... No es como un mérito nosotros. Nosotros lo logramos repuntar súper rápido, pero no era un mérito nuestro. No, pero era una condición. Sí, claro. Que estábamos todos disponibles ahí a través de la pantalla. Claro, todo el mundo se esperaba en su casa tratando de resolver el problema. Y además, desesperado porque no podía salir, así que estaban ahí. Y efectivamente, para el tipo de servicio que nosotros dábamos, entre comillas, eso nos jugaba a favor, porque si tenías un problema en tu casa, ya era imperioso resolverlo. Porque ahora estabas encerrado en tu casa. Sí. Si tenías un problema de posesión efectiva y tenías algo de flujo que no podía fluir a los herederos porque necesitaba resolverlo al tiro. Porque efectivamente en ese momento había menos trabajo, había menos plata, todavía no empezaban los retiros de la AFP. Tanta gente murió también. Mucha gente, o sea, todo como que entre comillas, como que nos estaba como ayudando a que nosotros pudiéramos crecer. Y que tu servicio era muy necesario. Exactamente. O sea, se estaba abriendo la necesidad. Y ahí en el fondo, como la oportunidad gigante que vino para nosotros fue que ahí nos dimos cuenta de que en el fondo, oye, tenemos 100 servicios, pero la verdad es que el 80-20 están 10. ¿Qué pasa si le metemos tecnología? Y ahí contratamos a la primera persona de tecnología de toda la empresa. No, y ahí es que ahora es esencial. Sí, no, ahora el equipo de tecnología es todo, pero y tuvimos que cambiar el modelo porque... En el fondo nuestros abogados estaban acostumbrados a trabajar de una forma y ahora iban a trabajar de otra y nosotros queríamos además que asociaran su resultado y su remuneración a todo lo que nosotros éramos capaces de empujar ese modelo nuevo. Perfecto. Pero ellos no querían porque tenían un sueldo fijo y nosotros estábamos proponiendo una estructura donde el 40% era fijo y el 60% era variable, pero si ellos lograban lo que nosotros creíamos que podían lograr, iban a ganar mucho más plata. Claro. Pero ellos me decían imposible que lo logre. Y ahí estáis con el choque, con el cambio. Claro, porque eso la estructura... jamás, oye, tu idea es buena, pero yo nunca voy a llegar a esos números. No, si vaya a llegar, no sabemos, que confiar en nosotros. Sí. Y ahí eso nos costó harto, pero finalmente en octubre de ese año sacamos la primera versión de la plataforma, logramos que los primeros abogados de nuestro equipo, que eran los mejores, confiaran en nosotros. Dijeron, ya vamos por el cambio. Eso hizo que el resto del equipo se sumara. Esos abogados todavía siguen trabajando con nosotros. Siempre están los pioneros que se atreven. Y cuando son buenos, tienen menos miedo. Y ellos fueron los primeros que dijeron que bueno, hicieron que el resto del equipo se sumara y todos esos abogados siguen trabajando hoy día con nosotros. Y eso habla mucho del liderazgo del lugar, porque que terminan siendo líderes naturales que impulsaron a los otros solo por ejemplo. Exactamente.
Y ahí partimos con el modelo 100% digital. Hicimos durante como un año y medio, hicimos la transición entre el mundo digital y el mundo físico. Seguíamos con los locales, después se volvieron a abrir. El tráfico nunca volvió a recuperar. No sé cómo estará hoy día, pero finalmente nosotros terminamos cerrando el último local el año pasado, como en mayo, después de una negociación ahí con Walmart. Y en el fondo nosotros creemos que para nuestro segmento hay una complementariedad entre el físico y el digital, definitivamente. El híbrido funciona. Claro, porque nuestro segmento, nuestro cliente necesita saber que somos de verdad, que no lo vamos a estafar. Sí. Hay mucha estafa, claro. Que le tenemos que dar una confianza, que por último, si nadie le contesta el teléfono, sabe dónde nos puede ir a buscar. Sí, claro. Pero en el momento del ciclo vida que nosotros estamos, para nosotros invertir un peso en digital es infinitamente más rentable que en físico. De todas Entonces maneras. dijimos, ¿sabéis qué? Vamos a retomar, pero más adelante. Hoy día nos vamos a enfocar en esto y vamos a crecer acá, que tiene una capacidad de expansión infinitamente más grande que la física. ¿Y en otros países han pensado aplicarlo o están en Chile? Sí, hemos pensado en aplicarlo. De hecho, hicimos un piloto en México, en el 2021. Un piloto que nos dejó... ¿Todavía pandemia? Sí, ya. Un poquito. Perdón, fue el 2022. ¿Ya? Porque a fines del 2021 hicimos un levantamiento capital. ¿Ya? Grande, y en el 2022 hicimos un piloto en México. Perfecto. Y ¿qué tal fue? México, pucha, es un mercado alucinante, Enorme, porque enorme. Un mercado gigante, con un diagnóstico inicial muy parecido al nuestro. ¿Ya? En general, en Latinoamérica te pasa eso. Funciona parecido. ¿Funcionamos? Sí, ¿Parecido funciona como persona? parecido. Le pasa lo mismo, que el segmento medio y el masivo no tiene como este acceso fácil. Claro. El abogado es caro. Proporcionalmente, en la población de México hay menos abogados que las que hay en Chile, proporcionalmente a la población. Es más caro. Pero está cubriendo una necesidad. Hoy día nosotros creemos que la forma de expandirnos a otros mercados tiene que ver más con la vertical de darle este servicio al segmento medio de las empresas, que son las pymes, que tienen mucha necesidad legal cotidiana también, recurrente, y que además, desde el punto de vista de complejidad legal, es sencilla. Básicamente, ¿cuáles son esas necesidades? Los contratos. El 80% de sus necesidades son laborales. Finiquito contrato. Claro. Y temas de contratos comerciales y societarios, que para una pyme son sencillos. Lo que pasa es que en general no sabemos, no los tenemos en orden. Y ahí es donde tenemos los problemas. Sí, pues está partiendo y no vaya a contratar un espacio. O sea, cuando uno parte un negocio con suerte, cree que tiene una buena idea. ¿Cómo fue cuando partieron Total Abogado? Buena pregunta. Mira, nosotros habíamos visto esto en otros países. ¿Ya? ¿Tú con qué más? Acá esto partió dentro de una empresa mucho más grande, que se dedica a algo parecido a nosotros, pero es parecido en el ámbito, pero nada que ver el tipo de servicio que prestamos, que es Alto. Alto, que se dedica a todo el tema del Fondo de Protección Patrimonial, claro. En el fondo, y protege a todos los retail, y hoy día ya está mucho más expandido en otros sectores, está metido en el negocio de la celulosa, otros negocios, que en el fondo lo que buscan es como protegerte como de ese robo hormiga de tu mercadería. Y el gerente general de Alto, que compañero de mi universidad, además mi cuñado, qué bueno, había visto, junto con el dueño de Alto, habían visto este negocio fuera, en varios países, y dijeron, oye, ¿por qué no lo armamos en Chile? Bueno. Yo en ese momento estaba en una oficina como de inversiones, donde evaluábamos hartos proyectos. Ellos estaban como metidos en esta oficina y me dijeron, oye, ¿por qué no evaluamos este proyecto? Qué bueno, y tú podías evaluarlo ya. Claro, y lo empezamos como a evaluar, empezamos a ver las prácticas de otros países, empezamos a ver que en el fondo existían estas soluciones como retail para esta necesidad cotidiana. Y dijimos, oye, en Chile no existe esta cuestión, en Latinoamérica no existe. Sí, es novedoso acá. ¿Por qué no lo traemos? Y ahí empezamos con la idea, y primero se partió con esta idea de los locales físicos y nos pasó todo lo que te acabo de contar, y finalmente seguimos con el mismo propósito, con un pivot en el modelo, en la forma de prestar el servicio, pero que nos ha permitido a nosotros hacer algo que nunca pensamos desde el origen, que es ser infinitamente más eficiente. Sí. ¿Y nosotros, fue en el caminar que se dieron cuenta? Exactamente. O sea, lo que te decía, que le decíamos al abogado, oye, cambiamos de modelo que te conviene mucho más. Y me decía, nunca voy a llegar a esos números. Y hoy día esos números ya los pasamos hace rato. Sí. Porque ellos, ponte tú, en ese momento, no sé, pues tramitaban del orden de 30, 35 casos por abogado. ¿Ya? De forma, en el fondo, simultánea. ¿Ya? Hoy día, esos mismos abogados, porque siguen trabajando con nosotros, están llevando 250, 300 casos y no lo pueden creer.
Y lo llevan con súper buena calidad de servicio, porque nosotros sí, pues debe ser medimos el NPS, que es el índice de fondo de promoción de tus propios clientes. Sí. Y tenemos un súper buen NPS, o sea, nosotros durante el 2025 llevamos un NPS acumulado del 60%, que es súper alto para una empresa, primero de nuestro tamaño, ¿sí? Segundo de la industria de servicios y tercero de la industria de servicios legales. Si tú miráis la industria de servicios, sobre el 30% se considera alto, muy bueno. Y en la industria de servicios legales, olvídate, los NPS son negativos. Sí, o sea, muy buena respuesta por afuera, muy buena evaluación. Claro, porque al final lo que nosotros queremos es de verdad, ser un eslabón que agrega valor en la prestación del servicio, ¿cachai? Entonces queremos hacértelo más fácil, más accesible, más barato, transparente, pero tengo que ser de buena calidad. Porque si te doy todos esos otros atributos y soy de mala calidad, no sirvo. No te estoy agregando valor. Sí. Y nosotros hacer eso de forma masiva, sin tecnología, era casi imposible. Hoy día con la tecnología... estamos en los tiempos de usar la tecnología a nuestro favor. Sí, po. Sobre todo simplificar. Y esta industria está al debe en la incorporación de la tecnología. Pero ahora está obligada con la llegada de inteligencia artificial. Eso te iba a decir. Hay hartos adaptando la inteligencia artificial como su empresa porque te revisa un documento mucho más rápido. O sea, olvídate de los pilotos que nosotros estamos haciendo ahora. Cosas que tú decís como... Era imposible, es que ya lo que era imposible ya no es imposible. En segundos. Sí, se rompen muchos paradigmas. Y ni siquiera necesito tener al otro lado a alguien que sepa, que haya estudiado Derecho. Sí. Necesito tener una buena máquina que le cargo toda la información que necesita y en segundos sabe más que cualquiera. Sí. Y el hecho de que nosotros hayamos podido como ordenar la operación y hacer que los equipos sean especializados también te genera una sinergia súper importante porque si tú, por darte un ejemplo súper fácil, un trámite de divorcio, en promedio en nuestra plataforma dura, no sé, entre 3 y 4 meses. ¿Ya? Si un abogado es capaz de llevar 300 casos al mismo tiempo y solamente lleva divorcio, significa que cada 3 o 4 meses, en un año calendario, en 3 veces da la vuelta. Sí. ¿Cachai? O sea, en 12 meses, cada 3 veces cambia la cartera completa. Sí. Lo que significa que si lleva 300 casos, en un año, en 12 meses calendario, tramita 900 divorcios. Sí. Automáticamente es el abogado que más divorcio tramita en Chile. Claro. ¿Cachai? Después de 12 meses, el abogado que y más todo eso porque usan la tecnología, pero con un criterio por detrás, que está súper específico y normado. Y claro, y tenía un proceso súper mapeado. Protocolos, claro. Exactamente, pues tenía un proceso súper mapeado. Y por eso funciona también. Exactamente. La calidad no baja. Exactamente, porque tiene que ser, o sea, si yo te quiero dar un servicio bueno y más barato, más rápido, más fácil, más transparente, tiene que ser bueno, si no, no sirve. ¿Y cómo ha sido compatibilizar todo esto con la familia o las creencias que tenías tú de ti misma? ¿Puedo o no puedo? ¿Cómo ha sido como la parte ya? Ese es el verdadero desafío. El verdadero desafío, ¿no? Sí, digo, porque mucha gente está en lo mismo y ¿cómo lo hago? Sí, mira. ¿Qué obstáculos o qué creencias tuviste que superar? Tenés que tener una convicción súper profunda, porque dificultades vas a tener todos los días. Sí. Todos los días. Hay una idea que va de adentro, que va mucho más que los miedos, que las obstáculos. O sea, tenéis demasiadas razones para no hacerlo. ¿Cachai? Y ahí quiero hacer una analogía con la cuestión de la maratón, porque si yo digo que hay algo que a mí me ha enseñado la maratón, es que tenéis demasiadas razones súper válidas todos los días para renunciar. Demasiadas razones. O sea, en una maratón el ejemplo es demasiado gráfico, porque cuando tú corrí una maratón, ya correrla da lo mismo. Sí. Porque todo el mundo dice, pero correr 42 kilómetros es imposible. Ay, no. qué lata, sí. Cuando tú llegáis y estáis parado en la línea de partida, correr la maratón no te va a costar. Lo que te costó es todo lo que tuviste que hacer antes para llegar a esa línea. Exactamente. Nunca fallar un entrenamiento. No importa si está lloviendo, no importa si la noche anterior dormiste mal, no importa si en tu oficina tienes demasiados problemas. Es un compromiso absoluto. Tú no podés faltar. Tenés que estar ahí. Porque si faltáis, entonces no vais a poder llegar a esa línea. No vais a poder partir. En la pega es exactamente lo mismo. O sea, tú tenés demasiadas razones diarias para dejarlo hasta aquí. Para tirar la toalla. ¿Sí? Sabes que yo ya hice todo, en verdad hice todo lo que podía. Todo. Y yo ya no pude. Y te autoconvences de que tienes demasiadas razones reales. Y son reales. Lo peor de todo es que son reales. Sí, pero al final, si tú tenías una convicción profunda, algo que como que te mueve realmente como desde la guata, desde lo más profundo, esa voz como que no se calla nunca. Tú te podías hacer la tonta, podías no escucharla, podías hacerla dormir. Sí. Pero no se calla nunca. Pero no vas a dormir tranquila. ¿Sí? Claro. Porque hay algo, o sea, tú puedes renunciar. Y es una decisión válida. O sea, yo no estoy diciendo que no sea válida. Sí, también creo. Pero
pero hay algo Va a en volver a alguna aparecer. persona que hace que eso nunca pase. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, como que había una vocecita que siempre me daba vueltas, siempre, siempre, siempre. Y yo decía, en algún momento llegará el momento. Y también darle espacio para poder darle espacio a esa voz y volumen, ahí se necesita el compromiso, la voluntad, la fortaleza mental Sí. de no renunciar a la primera dificultad o el primer que pasaste frío, que, No, o sea, exacto. cansancio, mil cosas, o sea, es que no tengo tiempo, que hay demasiadas Oye, cosas. y hay una cuestión que es Sí. súper verdad, que yo la escuché, porque nosotros a principios del 2023 tuvimos una crisis súper importante. O sea, de la noche a la mañana la venta se nos redujo a 1/4 y nos quedamos en eso los próximos 4 meses. ¿Ya? Cuando eres una empresa chica, nunca tenéis caja suficiente. Sí. O sea, reservas de caja, olvídate, no existen. 4 meses vendiendo a 1/4 de lo que veníais vendiendo es la muerte. Sí. Es la muerte. Sí. Y en ese momento, uno a veces en estas cuestiones como que justo escucha lo que tiene que escuchar en el momento preciso. Sí. En ese momento alguien Sí, dijo que estás como... atenta. Sí, porque estáis Te puede buscando. pasar. Sí, sí. Entonces, alguien dijo, oye, muchos emprendimientos fracasan en el momento justo antes de despegar. Mm. Porque ese momento generalmente es un momento de demasiada dificultad, de dificultad Estás en el extrema, hoyo. y tú decís, yo ya no puedo más. Mm. Y la mayoría de las veces, uno no sabe, porque muchos quedan Sí, ahí. Sí, claro. En ese momento encontráis la solución, y finalmente, y eso fue, entre comillas, lo que nos pasó a nosotros. O sea, nosotros, en enero del 2023, se nos vino la noche, de un Claro, minuto a la otro. noche oscura. Sí. Y en mayo de ese mismo año hicimos un cambio, hicimos una apuesta, pero con lo último que nos quedaba, porque en verdad ya no nos quedaba nada. No habíamos bajado los sueldos, o sea, en verdad habíamos hecho todo lo que habíamos Claro, ¿qué podido. más podemos hacer? Sí. Y logramos, y lo logramos. ¿Cachai? En mayo hicimos el cambio, apostamos, en mayo vimos resultados importantes, en junio se confirmaron y en julio ya habíamos recuperado nuestros ok. niveles. Y Ya. ahí, en el fondo, pudimos armar Claro, un camino de tomaron- crecimiento como constante y sólido. Cuando ya llegáis a eso, obviamente aparecen nuevos desafíos. Más y cosas, todo. pero por lo menos tenía una base. Pero- Ya pasaste. Pero finalmente necesitáis una convicción muy, muy profunda, porque lo que te van a sobrar son problemas. Oye, y para salir de ese punto difícil que estaba ahí como... ¿Salió algo creativo, innovador? ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo encontraron esa solución? Porque tú dices, ya, agotamos todas las posibilidades que teníamos, estábamos manteniendo todos los sueldos, todo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se creó? Desafiamos el modelo de venta, porque nosotros... Ya, ¿viste? Sí, como Sí, algo po. innovador, pues, sí, Claro, algo disruptivo. nosotros pero estábamos convencidos, y nadie nos sacaba de ahí que para que el modelo de venta funcionara... Nuestra venta es consultiva. ¿Qué significa eso? Que el cliente te llama sin saber cómo lo podía ayudar. Sí. Porque con suerte tiene idea que tiene un problema, pero no tiene idea cuáles son las soluciones legales que tiene para su problema. Perfecto. Porque no está instruido. Por lo que hablábamos al principio, la industria legal es una industria lejana. Siempre te hablan difícil. Sí. Y uno que... Yo Leerse no un soy documento, abogado. sí, leerse un documento ya es difícil, Sí, po. un ladrillo. O sea, yo tuve la suerte de ir a una buena universidad, estudiar, tener una carrera profesional, tener desafíos profesionales permanentes, tener mucho acceso a abogados, porque en mi carrera me ha tocado muchas veces leer Sí. contratos, mi hermana Claro. abogado, mi cuñado abogado. sí. O sea, el mundo Uno tiene- legal no es lejano para mí. Sí. Pero yo cada vez que leo un contrato, igual tengo la duda si es que hay algo legal que yo no estoy entendiendo. Claro, esas frases que a veces aparecen como recursivas y que uno dice... Oye, como- pero acá en el contrato no salía que tenían que claro. respaldarte cuando el SLA fallaba. Y yo, Sí, ¿Qué- sí, cómo? sí, sí. O sea, son muy necesarios los abogados. Claro, en todo caso, son entonces, secos. imagínate que uno que ha tenido acceso como a mucha más información de lo que la mayoría de la población tiene. Sí, claro. O sea, la asimetría de información es total, ¿cachai? O sea, tú necesitáis como... Y nosotros decíamos entonces que, como nuestra venta era consultiva, el líder de venta tenía que ser abogado. Sí. Porque, pucha, nuestro cliente no sabe Sí. y entonces el vendedor va a tener una duda y quién va a guiar al vendedor. Tiene que ser abogado. Sí. Y nos dimos cuenta que al ser un proceso que nosotros queríamos masificar, tenía que ser un proceso industrial. Ya. Tenía que ser una línea de producción que tuviera un funnel muy medido, Sí. muy acotado, Muchas métricas. súper identificado y que además nosotros fuéramos capaces de identificar cuál era la variable en cada etapa del funnel que hacía el cambio cuántico. Ya. Y para eso Exacto. nosotros necesitábamos un ingeniero de proceso, Ya. no necesitábamos un abogado. Sí. Y ese fue el desafío mayor que nosotros hicimos, Ya. ¿cachai? Y trajimos un ingeniero de proceso especialista en procesos masivos, de venta masiva digital, Perfecto. Ya. que había hecho esto en otras empresas antes y que además se manejaba con el CRM que nosotros recién habíamos contratado. Nosotros Ya, contratamos un CRM que es atómico
Es una herramienta hiperpotente, pero como todas las herramientas potentes tenéis que saberla manejar. Sí. O sea, tú te podéis contratar, Sí. tú podéis comprarte el mejor auto del mercado. Si no lo sabéis Sí, sí. manejar, no sirve de nada. O solamente, claro, Porque usar vais a lo ir más manejando igual que el básico. tuyo nomás, Claro, po. vaya a seguir manejando el ¿Cachai? mío. Entonces no vais a sacar ninguna ventaja respecto al el resto, solamente potencial- vais a tener que pagar un auto mucho más caro. Claro, y tiene un potencial enorme. Claro. Entonces, ahí hicimos esa fue como la gran apuesta que hicimos en ese momento, pero con los dientes hiper apretados, porque nosotros siempre estamos súper cerca de la operación, entonces escuchábamos las conversaciones de los clientes con nuestros vendedores y decíamos, oye, señoría abogado, la segunda pregunta ya no podéis contestar. Sí. Y ahí hicimos esa apuesta y efectivamente nos empezó a funcionar. O sea, nos dimos cuenta que... Ahora, una vez que, como dije antes, una vez que tú lo hacís, tu ambición es ilimitada, porque en el buen sentido de la palabra, porque tú decís, pero es que entonces ya logramos esto, entonces ahora tenemos que subir 2 puntos la tasa, ahora tenemos que subir 1 punto más, ahora tenemos que lograr entonces que la inversión sea más eficiente, gastemos menos y traigamos la misma demanda. Pero también es la mejora continua que... ¿Cachai? Y claro, que es necesaria. y en esas mejoras continuas también tenéis que permanentemente buscar la disrupción. ¿Cómo tú hacís algo que vaya más allá de la mejora continua? ¿Cómo tú hacís esa innovación creativa transformadora? y transformadora. ¿Cachai? O sea, tú decís, quiero ir más rápido. Ya, ¿aprieto el acelerador del auto más fuerte o me compro un avión? Claro, no puedo presionar ¿Cachai? más a las personas tampoco. Claro, no es porque como yo que... digo, siempre puedo ir tal vez un poquito más rápido en el auto, pero ¿voy a ser capaz de llegar a la velocidad del avión? No, po. Si quiero llegar a la velocidad del avión, tengo que comprarme un avión. Claro, los recursos son Claro, limitados. Y también... Entonces ahí tú decís como, es una búsqueda permanente, para nosotros sigue siendo una búsqueda. De hecho, en la reunión que teníamos ahora en la mañana lo estábamos hablando. Cómo nosotros buscamos esa innovación transformadora, disruptiva, versus la innovación tipo mejora continua, que la tenéis que buscar siempre. Sí. ¿Cachai? Que es una cosa, sí. Pero ¿dónde tú lográis un cambio donde definitivamente cambias las reglas del juego? Sí, con perspectiva, po. Tú lo estáis viendo ahora y soñadora también. Claro. Esa ambición de que ya resultó, entonces ahora... Oye, ya, entonces, ¿dónde los pueden encontrar? Se pueden mostrarle a la cámara. Total Abogados. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web, totalabogados.cl. Ahí fácilmente pueden pedir que los contactemos por WhatsApp o por teléfono y inmediatamente nuestro equipo comercial se va a poner en contacto contigo. Y bueno, estamos haciendo campañas siempre en Google, en Meta, nos pueden buscar en el buscador, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Eso. Aquí estamos listos para ayudarlos a resolver todas sus necesidades legales cotidianas y que esto deje de ser como una real tortura y un motivo de angustia, no tiene por qué serlo. Nosotros en el año pasado, cuando cerramos el 2024, hicimos como un evento. Nosotros hacemos todo tipo startup. Entonces, si hacemos un evento, lo hacemos nosotros. No crean que contratamos un lugar, ni una banquetera, ni nada. Nos juntamos en mi casa, hacemos una cosa súper rica como todo el equipo. Hacemos cosas que hacemos nosotros mismos y lo pasamos súper bien, nos conocemos más. Como tenemos un sistema de trabajo híbrido, hay gente que se conoce poco. Y son instancias súper ricas. Y ahí cuando reflexionamos como qué es lo que había sido el año pasado para nosotros, el año pasado fue un súper buen año. O sea, de verdad, rompimos todos los récords. 2024. Crecimos un montón, sí. Cumplimos los presupuestos de venta, que siempre es algo como muy difícil de lograr. Y cuando yo hice como el cierre del año, empecé como a repasar lo que había sido el año y me encontré con algo que uno se encuentra como a diario y a veces lo pasa como por alto, que es los comentarios de los clientes. Y un cliente el año pasado nos escribió y nos dijo como, gracias, porque ustedes no solamente me solucionaron un problema legal, sino que cambiaron la calidad de vida mía y de todo mi entorno directo. Sí, esto lo vale. Y ahí es cuando tú decís como, este es nuestro superpoder. Esto vale la pena y es gratificante. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Porque tenemos la capacidad, y uno siempre tiene una responsabilidad cuando tiene una capacidad, de cambiarle la calidad de vida a nuestros clientes y a todo su entorno directo. Y esa es la magia. Sí. ¿Cachai? Ese es el don. Y eso también es lo que te mueve cuando todo está en contra. Cuando todo en contra y está confuso. Sí. Vuelvo a mi centro. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? Sí. Eso. Sí. Así que aquí estamos listos para ayudarlo a usted y a todo su entorno cercano a solucionar ese problema. Gracias, Macarena. Oye, y ahora vamos a hacer una pregunta fuera de contexto, así que saca nomás. ¡Ay, qué nervioso! Cualquier cosa, mira, no sé por qué siempre se repiten. Pero así es que vamos a ver verdad lo que esto no está preparado. Sí. ¿Qué te gustaría aprender solo por diversión? ¡Ay, qué buena pregunta! Me gustaría aprender a surfear. ¿Surfear? Sí. Ah, bueno. Me encantaría. Y mis niños de repente me preguntan y me dicen, mamá, ¿por qué trabajáis tanto? No sé qué. Yo le digo, oye, esto no es solo trabajo, mira lo que nosotros hacemos, no sé qué. Y cuando yo le expliqué un poco lo que hacíamos,
como que me dejaron de preguntar por qué Ya. trabajaba tanto. Ya, o sea, como que ya... Lo entendieron un poco. Sí, como que Sí, ya no sí, fue sí. como un problema ese. Sí, sí. Y yo siempre les digo que cuando de verdad nosotros hayamos estabilizado el negocio y efectivamente ya haya como un negocio súper como rentable y sólido, yo voy a congelar y nos vamos a ir 3 meses a Hawái y vamos a aprender todo a surfear. ¡Ah, qué exquisito! Sí, Y te juro toda juro la que razón. es la ilusión. Sí. O sea, como que me dicen, mamá, ¿qué tan cerca estamos de Hawái? Y obvio que se puede. O sea, yo Sí, lo po. veo posible. Sí. Yo que estoy afuera. Sí. Porque Sí. si no, sí, Sí. para que valga toda la pena. Sí. Y Así también, que- bueno, en las vacaciones igual en la playa hacen clases de surf. Igual podía No hacer todavía, una clase. pero, o sea, hemos hecho, pero muy a lo lejos, entonces como que no Sí, hay es un verdad. hábito. Es verdad, ¿Cachai? Tienes Pero- razón, es lo mismo. Pero sí, eso. Muchas gracias, Macarena. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que escucharon este capítulo y siguen escuchando Benditos Cambios. Nos vemos. Y si quieres transitar tu propio cambio, súmate a mi programa grupal Claramente. Más información en mi perfil.